Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En este nuevo módulo hablaremos sobre las inserciones de información por tres formas diferentes, lo que es un insert into, un merge y un bool insert. Eso no quiere decir que no podamos ampliar más esta categoría o este módulo. Si en algún momento se determina que ampliemos las inserciones o alguno en especial, pues lo vamos a ingresar en este módulo. Y así con todos los módulos. La idea de este curso es que claramente se amplíe y pues pueda cumplir todas las expectativas de ustedes. Ahora bien, vamos a hablar en este video sobre el insert into. Claramente es una sentencia que es utilizada para la inserción de información. Y yo digo que esta estructura o esta sintaxis es de las más básicas. Bueno, si no viene la más básica. ¿Por qué? Porque se utiliza, por ejemplo, cuando yo voy a insertar uno o varios registros, pero no se suele usar cuando voy a insertar mucha información. Y ya van a ver por qué. Ahora vamos a abrir un query, nos vamos a situar en la Adventure Works y vamos a realizar una selección de información. Si ustedes recuerdan, creamos una tabla anteriormente que se llama tabla personal y esto es lo que contiene la tabla personal. Un ID, un nombre, una cédula y un ID tel. Si ustedes tienen información en esta tabla, en estos momentos lo que puedes hacer es colocar un truncate table, volverla a vaciar, o si quieres puedes tener esos datos ahí, no hay problema, ¿sí? Pues se dice que es mejor truncarla pues para que hagamos el ejercicio de cero, pero como tú te sientas mejor. Ahora bien, decíamos que es una sintaxis muy básica y es que para hacer la inserción de información se debe hacer lo siguiente, la palabra reservada insert seguido de into haciendo referencia a que vamos a insertarlo en la tabla personal, copio esto por aquí, y seguido de la palabra values. Aquí la palabra values lo que dice es que vamos a ingresar unos valores y esos valores deben ir entre paréntesis. Ahora, ¿qué valores son los que vamos a insertar y cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, la estructura es ID, nombre, cédula, ID tel. Y si recuerdas, la estructura de la tabla es que ID es un valor entero, nombre es varchar, cédula si no estoy mal es entero, pero recuerda que tú puedes validar también la estructura de la tabla, por si no la recuerdas. Ahora, la inserción debe ser así como está la tabla, porque yo no le estoy diciendo cómo lo voy a insertar, en qué orden, sino que él por defecto, ese motor de base de datos, por defecto va a tomar esta estructura original. Por eso decía que es una sintaxis demasiado básica. Y para hacer la inserción, pues es muy fácil. Dice que es un ID, por ende yo voy a colocar un 1, que sería ese ID, seguido de una coma, el segundo valor, que yo sé que es un varchar, por ende va entre comillas simple, voy a colocar mi nombre, Iván, vuelvo y coloco la coma para separar, la cédula voy a decir que es un 1 también, coma, ID teléfono, voy a decir que es un 1 también. Si ven, ya no me arroja ningún error de sintaxis porque simplemente ya está lista para insertar información. Decía que es básica por eso, pero no es muy recomendable usar cuando son muchas filas por insertar, muchos registros. ¿Por qué? Porque si vas a insertar más, pues tienes que volver a crear esta estructura. Es decir, podría ser un copiar, pegar, pero vas a tener que cambiar, por ejemplo, 500 veces los valores. Por ende, debes pensar cuál es la manera más fácil de hacerlo. Para insertarlo, pues simplemente vamos acá a ejecutar y ya fue insertada la información. Si ejecutamos, aquí está. Hay algo que tener en cuenta y es que si por ejemplo estás insertando información a una tabla física como lo estamos haciendo ahorita y tiene una estructura con restricción de primary key, pues es más que claro que yo no le puedo colocar, digamos que el ID de la primary key, yo no le puedo colocar un 1 nuevamente porque va a salir un error de restricción de primary key. Yo no recuerdo si a esta le colocamos primary key, vamos a mirarlo por medio de la estructura. F1, a ver, miramos, primary key, a ver, bueno, creo que yo sí la habíamos insertado una primary key. Vamos a volver a insertarlo. Aquí está. ¿Qué es lo que está diciendo? Claramente yo le estoy volviendo a ejecutar el mismo valor. Si no tuviera restricciones de primary key, él simplemente va a permitir insertar la información. Pero claramente una de esas restricciones de primary key es que no puedes colocar valores duplicados en la llave, que no pueden haber nulos y demás. Y eso es el error que les estoy mostrando en estos momentos. Pues claramente es para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que ustedes lo tienen presente, pero pues no está de más decirlo. Ahora bien,
Si yo quiero volver a insertar información, sería copiar esto, pegarlo y cambiar los valores. Digamos que este es el ID 2 y que el nombre va a ser Alex, seguido del número de cédula o de documento 2 y que el ID sea 1, no importa. Vamos a insertarlo y aquí está la segunda inserción. Digamos que si yo me quiero ahorrar todo esto porque pues, claramente estoy haciendo la inserción a la misma tabla de manera repetitiva, lo que puedo hacer es con una coma volver a colocar los valores. No tengo que volver a escribir todo esto. Por ende, yo voy a colocar un ID 3, voy a colocar un nombre que sea Samuel, voy a colocar un número de documento 3 y que sea, por ejemplo, 2. Pero cuidado, si yo vuelvo y lo inserto con este valor, pues va a salir un error de primary key, porque es más que claro que debo correrlo de esta manera. ¿Sí? Y como no lo voy a correr de esta manera, voy a dejar este valor aquí quieto, o más bien pasémoslo para aquí abajo y hacemos dos inserciones en una sola. Control C, vamos a pasarlo aquí abajo, Control B. Este es el valor 3, vamos a pasarlo por aquí, a ver. Bien, este es el valor 3 y aquí vamos a decir que coloquemos el valor 4. El nombre, coloquemos Diana con número de cédula o documento 4 y si el ID 1 no hay problema. Y aquí lo separamos con 1. Recuerda que hay dos valores en la actualidad, pero aquí vamos a hacer dos inserciones, se podría decir que en una sola. Porque no estoy repitiendo la sintaxis del insert into tabla personal dos veces, sino que lo puedo separar por medio de una coma. Y aquí vamos a ejecutarlo. Ahí están las dos inserciones, ejecutamos la selección de información para ver que efectivamente estén y aquí está. Ahí ya se generaron las cuatro inserciones de valores ordenados. ¿Por qué ordenados? Recuerda que yo debo seguir la estructura. Es decir, que si vas a guardar este query, pues puedes colocar por acá, por ejemplo, que esto es de ordenados. ¿Sí? Como te quede más fácil o generes recordación. Ahora bien, digamos que yo no siempre tengo esa necesidad de colocarlo ordenado, sino que quiero más bien colocarlos desordenados, por X o Y motivo. También lo podemos realizar, pero debemos colocar algo diferente. Y es lo siguiente, voy a separar esto por aquí y vamos a hacer una nueva inserción. Insert into tabla personal, esa estructura no cambia, pero aquí es donde cambia. Si ves, acá colocamos los valores, pero si yo quiero colocarlo desordenado, es decir, que no siga esta estructura, debo colocarle aquí, entre paréntesis, los campos como los voy a insertar. Digamos que yo no voy a ingresar primero el ID, sino que primero voy a ingresar el nombre. Entonces voy a colocar nombre. Seguido de la coma, digamos que voy a colocar el ID teléfono. ¿Sí? De segundo voy a hacer esa inserción. De tercero voy a colocar la cédula y de último el valor ID. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a realizar es la inserción de información. Después de darle el orden, pues sí le coloco la palabra reservada values, de valores, seguido de los valores. ¿Cómo voy a colocar los valores? En esta misma estructura, o más bien en este mismo orden. Como le dije que primero vamos a colocar el nombre, pues vamos a colocar efectivamente el nombre. Aquí, entre comillas, vamos a colocar Alejandra. Seguido de eso dijimos que vamos a colocar el ID tel y va a ser 3 el ID del teléfono. Luego dijimos que vamos a colocar la cédula. Para seguir el orden que estamos trabajando, digamos que la cédula va a ser el 5 y el ID también será el 5. Es decir, que esta será mi nueva estructura de información. Pero pues también yo lo que podría realizar en ese mismo orden, si voy a mantenerlo, es colocarle aquí una coma y un nuevo valor. Lo vamos a hacer para mirar, ¿no? Como estamos trabajando arriba, pues también lo podríamos trabajar abajo. Y vamos a colocar, por ejemplo, acá el nombre Jefferson, seguido del ID 2, seguido de la cédula 6 y del ID 6. Ejecutamos y se encuentran las dos inserciones realizadas sin ningún problema. Y efectivamente eso es lo que realizó. Si te das cuenta, lo único que cambiamos es el orden de la inserción. No hemos realizado pues en estos momentos nada más. ¿Sí? Espero esto sea muy claro porque en realidad las inserciones por este medio no son muy comunes, pero sí se utilizan. ¿Sí? En algún momento que digan, no, este valor hay que insertarlo, no sé, una nueva marca, por ejemplo, a la tabla marcas, pues eso es lo que se realiza. Ahora,
Yo quería mostrarles algo, y es que si la tabla no tiene una restricción de primary key en la columna, yo podría obviar ese valor. Es decir, yo podría meter el ID, insertar el ID y dejar el nombre sin nombre, o sea, no colocar el nombre. ¿Y cómo lo va a insertar el motor de base de datos? El motor de base de datos lo va a tomar como un valor nulo. Por ende, él lo va a insertar con un null. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues una nueva insert into del table personal. Eh, Hagámoslo por medio de arriba. Values. Y como habíamos dicho, es el 7 el ID. No voy a colocar nombre. Bueno, aquí hay algo que quiero que vean. Voy a colocar el 7. No voy a colocar nombre, voy a colocar la cédula 7 y el ID 2. Vamos a ejecutarlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo es más que claro que debo usar esta estructura. ¿Por qué? Porque él está tomando como referencia el valor principal de la tabla, ¿sí? Su estructura. Y aquí hay 4, yo le estoy ingresando 3. Pero eso se soluciona colocándole los valores que voy a ingresar. En este caso voy a ingresar el ID, voy a ingresar la cédula y voy a ingresar el ID de teléfono. Ahora si yo inserto, pues me permite hacer la inserción porque yo le estoy diciendo de primeras los valores que voy a insertar. Ahora ejecutamos y aquí está el valor nulo que les venía hablando, ¿sí? Esas son las dos formas de insertar información por medio, claramente, de la manera más fácil que puede haber de inserción, pero que no se suele usar. Ahora vamos a ver una forma que sí se usa muy a menudo. Y es que, por ejemplo, vamos a crear un query. Nos vamos a demorar un poquito en este video, pero esto sí es importante verlo. Todo es importante, pero esto es algo que se usa con frecuencia. Vamos a hacer una inserción de información desde el from, ¿sí? Creando una tabla nueva física, pero desde el from. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a insertar en una tabla nueva los clientes que desean recibir promociones por correo. Esa es la solicitud que nos llegó de determinada área. Vamos a dar un espacio por acá. Y como es una solicitud, si te estás dando cuenta, nosotros primero debemos crear un query para determinar cuáles son esos clientes que desean recibir pues, esas promociones vía correo. Y para eso vamos a trabajar con una tabla que se llama, que es muy conocida, ya hemos trabajado varias veces con él, que se llama person.person. Entonces será person.person. Aquí colocamos un alias y perfecto, la ejecutamos para ver qué contiene. Y aquí está, eso es lo que contiene. Ahora, hay un campo específico que nos dice a nosotros si el cliente desea recibir promociones vía correo. Y es este. Por ende, si habíamos dicho que necesitamos una tabla para recibir promociones del cliente vía correo, pues debo filtrar ese campo por 1, que quiere decir que sí es. Recuerda que si quieres ver cuál es la estructura de la tabla, puedes verlo por medio del Excel. Ahora, apunto email promotion que sea igual a 1. Y estos serían los clientes 5044 que desean recibir promociones por medio de correo electrónico. Y ya está, si en este momento nosotros quisiéramos realizar esa inserción de información a una nueva tabla porque pensemos que va para un área diferente, ¿sí? Recuerda que esta tabla, el total de registros es diferente a lo que tiene la consulta. Mira, es de 19.972 y con el filtro pues da menos. Y digamos que es para una tabla, disculpen, para un área determinada. Por ende, yo deseo insertar esta información a una nueva tabla. Imagínate si tuviéramos que ingresar todo esto por medio del insert into. No acabaríamos nunca, sería un trabajo demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado cansón. Por ende, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar antes del from un into. Y seguido de ese into vamos a colocar el nombre de la tabla nueva que vamos a generar, ¿sí? Y esa nueva tabla, digamos que se va a llamar tabla ejemplo. Coloquémosla así, ejemplo. Cuidado, si yo ya tengo esta tabla creada, no puedo realizar la inserción de información de esta manera. Si lo estamos haciendo así es porque esta tabla va a ser nueva. Y vamos a hacer lo siguiente.
Después de hacer el select asterisco de toda la información, yo aquí puedo hacer cualquier cosa, puedo cambiar valores, puedo quitar ese asterisco por valores, por ejemplo, que solo necesito esta columna, esta y esta, no hay problema. Y voy a hacer esa inserción. Ejecuto, el motor lo que está haciendo es creando la tabla e insertando esa información, y si veo, pues tabla ya contiene esa información y ya quedó creada con cada uno de los campos pues, que teníamos preparados en esa consulta. Pendientes, porque esta tabla quedó con la misma estructura o con el mismo tipo de dato, por ejemplo, que viene de la person.person. Eso es importante saberlo. Y si ustedes, por ejemplo, quieren realizar, no sé, un tipo de bucle de actualización de esto, digamos que a esa tabla se le está insertando constantemente información de clientes o de personal que necesita recibir ese tipo de correos, pues ya no lo vas a poder hacer por este medio de Into, porque si lo vuelvo a ejecutar, él va a decir que ese valor ya existe, ¿sí? Que esa tabla ya existe. Por ende, esto solo sirve cuando voy a crear una nueva tabla. Después de eso, si quiero hacerlo también por un select, lo que se debe hacer es colocar antes del select un insert into y el nombre de la tabla. ¿Sí? Así salga error, se va a permitir insertarlo. Si recuerdas, hay 5044 registros. A ver, vamos a esperar aquí, 5044, y esta tabla los tiene. Es decir, que si vuelvo a insertar, pues va a quedar el doble. Vamos a insertarlo y ahí está. Miramos. Y efectivamente, pues tiene 10.088 registros, es decir, el doble. Esta es la forma más fácil de realizar también inserciones por medio de selección. Es muy utilizada en el día a día porque ahorra bastante trabajo, como pudiste darte cuenta. Digamos que yo necesito, por ejemplo, truncar la tabla antes de insertar. Pues coloco un truncate table, el nombre de la tabla, que sería tabla ejemplo, y vuelvo a ejecutar todo el query. ¿Qué va a realizar? Trunca primero la tabla e inserta la información pues, que hay en el query. 5044. Como les decía, es muy fácil de trabajar. Esta misma inserción también sirve para lo que son tablas temporales locales, tablas temporales globales, sin ningún problema. Al igual que la sección del insert into que hicimos anteriormente, también lo podemos realizar por medio de temporales locales y globales. Muy bien, este es el video de Insert Into. Espero haya sido de tu agrado, hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. Que estés. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. Siguiendo con la temática de inserción de información, hablaremos sobre la palabra reservada merge, la cual claramente es una sentencia que se usa para insertar información, pero adicional, ella puede actualizar o eliminar información. Depende del uso que necesites en ese momento. Claramente este video o este módulo es de inserción, por ende solo vamos a ver la parte de insertar información, pero es bueno que sepas que permite actualizarla o eliminarla. Y bien, en realidad, ¿qué es lo que hace la palabra reservada merge? Ella lo que realiza es un análisis completo de dos tablas que se deben usar en la sentencia, una origen y una destino. Él toma la tabla origen, la valida en su totalidad, por ejemplo, tiene 10 registros, y luego valida la tabla destino. Si la tabla destino tiene un valor que ya está en esa tabla origen, no lo inserta, ¿sí? Sino que lo obvia o no lo ingresa. Y todos los valores que estén en la origen, que no estén en la destino, pues claramente los va a insertar. Esto a mí que me permite evitarme el realizar consultas adicionales para ver si hay valores duplicados y que solo me inserte información, se podría decir información pura, ¿sí? Información que no contiene duplicados. Un aspecto importante es que debo colocar al terminar esta sentencia un punto y coma porque si no puede llegar a tener errores. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un query, nos vamos a situar en AdventureWorks y aquí necesito que dejes llevar un poco la imaginación porque pues para hacer el ejercicio lo necesitamos. No tenemos una área que nos pase cierta información para hacer el ejercicio, por ende nosotros tenemos que realizarlo, ¿no? De cero. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? Vamos a crear una tabla que va a ser de empleados, por ejemplo, ¿sí? Con X cantidad de registros. Y digamos que esa se va a ir actualizando. Y así vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero crear esa tabla. Select asterisco from, vamos a usar la human resource.employee,
empleados as a. La ejecutamos y esta es mi tabla de empleados, 290 registros. Pero como para ir recordando lo que hemos visto en videos anteriores, vamos a hacerle un inner join, ¿sí? Pues para traer de la person, pues varias columnas que necesitamos. Y esta es la B. ¿Cuál es la llave? A.business entity ID es igual a B.business entity ID. Ejecutamos y ahí tenemos lo que es el join. Ahora bien, digamos que lo que yo necesito realizar o traer de la B, por eso hicimos la unión, es el nombre. Vamos a concatenarlo. Esto lo estamos haciendo, uno, porque necesitamos la tabla, ¿sí?, con la que vamos a hacer el ejercicio. Claramente, si a ti te están pasando las tablas de otra área, pues no tendrías que hacerlas. Y dos, para generar recordación, casi no lo puedo decir, recordación de lo que hemos hecho en videos anteriores. Bien. B. Punto, vamos a traer primero el first name, ¿sí? Luego vamos a traer el B.middle name y luego vamos a traer B.last name. Aquí hay algo, me corrí un poco y es por esto. B.last name. Perfecto. Ahora bien, yo voy a ejecutar y esto es lo que tenemos, pero pues esto se ve algo poco presentable. Por ende, lo que vamos a realizar es traer, o vamos a concatenarlo más bien, para que todo lo traiga. Concat, si ustedes recuerdan, hemos usado el concat ws. A ver, middle name. Sí, ahí lo tenemos. El concat ws y abro y aquí cierro. Lo que debo colocar, entre comillas, es ese separador que vamos a usar y es simplemente un espacio. Ejecutamos y ahí está perfecto. Muy bien. Hasta el momento no hemos realizado pues nada nuevo, ya lo habíamos trabajado y perfecto. Vamos a seguir creándola, vamos a traer de a.national number, a.viewDate, a.hereDate y hasta ahí. No necesitamos en el momento nada más. Ejecutamos y esta va siendo la tabla. Aquí vamos a colocar un alias para que nos salga este aviso. Sería as nombre. Perfecto, ejecutamos y ahí está. Hasta el momento esa es la tabla que vamos a usar. Pero ahora, pues si vemos, hay 290 registros. La vamos a filtrar por las siguientes fechas, pues para hacerla un poco más pequeña. A.hereDate. Recuerda que si no sabes a qué hace referencia a los campos, puedes ir al Excel y pues ver de qué se trata. Entre, cuando la fecha esté entre, para eso usamos el between. Recuerden que esto va AND y así. Y ahora vamos a colocar lo siguiente. 2008 seguido de 01, 01 y 2008, 06, si mal no recuerdo, 31. Aquí coloqué ese 31 simplemente para que vean un error. Voy a ejecutarlo y aparece este error. Y en ocasiones nos volvemos un lío buscando el error y es simplemente porque coloqué para este mes que existe el 31 y para ese mes o para esa fecha no existe el 31. Si ejecuto, pues me doy cuenta que efectivamente está bien. Eso suele pasar mucho, entonces para que lo tengas en cuenta que si aparece un tipo de error, pues te dirijas de una vez a la fecha y mires que puede ser por eso. Ahora bien, la voy a ordenar por último, order by por a.hereDate. Ejecutamos y aquí está. Si se dan cuenta, hereDate, pues ya lo que es la fecha inicial y la fecha final. Esta va a ser nuestra tabla que nos va a permitir a nosotros desarrollar lo que es el merge. Y aquí estamos repasando conceptos. Recuerda que yo puedo realizar un insert into, lo acabamos de ver en el video anterior. Si no tengo una tabla creada, lo puedo hacer por medio de un into. Y en estos momentos vamos a crear una tabla que se va a llamar base de empleados, pero va a ser global, temporal global, base empleados. ¿Por qué lo voy a hacer global? Porque el otro voy a abrir un nuevo query y lo voy a trabajar desde otra instancia. Por ende, no puedo crear una local porque solo podría trabajarla acá. Ejecutamos y aquí está la inserción de 12 campos
a esta tabla temporal global. Ejecutamos y ahí está. Si hacemos la selección de información sobre esa tabla global, por aquí está, le colocamos base, si no estoy mal, base empleados. Le colocamos un alias, ejecutamos y su comportamiento es como si estuviéramos pues aquí donde la creamos. Hasta el momento, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Ahora sí vamos a trabajar con la inserción por medio del merge para que vean cómo se trabaja. Pero antes de eso, lo que vamos a realizar es aquí insertar en una tabla temporal local cierta información, lo mismo para poder hacer el ejercicio. Insert into y vamos a colocarle a esta que sea el destino o la fuente, a ver, que sea la fuente. Ah, no, pero podemos usar esa misma base de empleados. Déjame pensar porque el merge es algo confuso y necesito que quede totalmente claro y por eso necesitamos desarrollar el ejercicio de esta manera. Trabajémoslo mejor con una nueva base. ¿Por qué? Necesito que veas el nombre de las bases que vamos a colocar para que no te compliques. La fuente va a ser base 2. Ya vas a ver por qué. Base 2. Y vamos a insertarla. Tabla temporal local, 12 registros. Perfecto. Ahí está. Si yo le hago una selección a esto, están los 12 registros. Ahora sí vamos a trabajar con el merge. Aquí vamos a colocar. Y listo. Para iniciar, claramente es la palabra reservada merge y lo primero que vamos a colocar es la tabla destino. ¿Sí? Coloca eso en tu mente, ya vamos a colocar acá unos comentarios para que no se te olvide, pero lo primero que va a ir es la tabla destino, hacia dónde vamos a llevar esa información. Claramente, si te das cuenta, hasta el momento yo no he creado ninguna tabla que va a sufrir el efecto de destino. Ya la vamos a crear y te vas a dar cuenta que esto es un ambiente normal, como si estuviéramos trabajando en el día a día. Así se trabaja en el día a día. Por ende, lo que vamos a colocar es esto como base 1, ¿sí? Y aquí vamos a colocar que esta es mi base destino, para que no se nos olvide. Yo le puedo colocar a esto un alias as a. Hasta ahí, perfecto. Luego de colocar el merge y la base destino, voy a colocar la base que voy a usar, que es la base fuente, es mi fuente, mi source. Por ende, yo voy a colocar la palabra reservada using, de uso, vamos a usar la tabla que creamos de fuente, base 2. Y ese le vamos a colocar as v y aquí vamos a colocar que esta es mi fuente. Creo que así es mucho más fácil de entenderlo. Bien, hasta ahí todo perfecto. Merge, base 1, que es mi destino hacia donde va la información, y using 2 de la base 2, que es mi fuente. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que me permite a mí unir estas dos tablas? Es como si fuéramos a hacer un join. Claramente, si yo voy a insertar una información de un query o de una tabla fuente a una destino, debe haber algo que me permita unirlas. Yo no he creado hasta el momento la base 1. Por ende, aquí la voy a crear. Voy a insertar, por favor, no se vayan a enredar aquí. Voy a insertar esta información aquí, pero la voy a, enseguida voy a truncar esta tabla. Solo hice eso para llevarme la estructura. Truncate table, la trunco y aquí miro cuánto hay. No hay nada, pero está la estructura. Eso era lo que yo necesitaba. Y si se dan cuenta, como las dos tablas son lo mismo, las ID que yo voy a en estos momentos a comparar será el valor que él va a tener en cuenta, el merge va a tener en cuenta para insertar la información. Ya lo vamos a ver mejor. On, aquí voy a colocar esas llaves de unión entre ambas tablas, la fuente y el destino, sería a punto, ¿sí? Porque usamos el alias, a punto national ID number, que es igual a v punto y volvemos a colocar este valor. Ya lo vamos a explicar mejor para que lo puedas entender. Hasta ahí que colocamos el destino, la fuente y lo que permite unir o lo que va a validar para insertar. Ya vamos a ver por qué. Y aquí viene donde está la magia, se podría decir. ¿Cuándo? Aquí le vamos a colocar cuándo debe realizar esa inserción. No, cuando no,
encuentre ningún match. ¿Sí? Cuando no encuentre ningún match, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe realizar? Lo que va a realizar es un insert into, ya lo habíamos visto también anteriormente, insert into, y le voy a dar los campos que él va a insertar. Si te das cuenta, nosotros vamos a insertar desde la fuente hacia el destino. Por ende, yo debo colocar los campos b.nombre seguido de b. Aquí este campo que ya lo teníamos, b.national, perdón, no lo copié, perfecto, coma, b.viewDate, teníamos ese campo por acá para no escribirlo, no teníamos hereDate, pero también nos sirve llevárnoslo. A ver, viewDate, y antes de ese vamos a colocar b.birthDate. Perfecto. Aquí está nuestra sentencia de inserción con el punto y coma que habíamos dicho al final. Aquí me está arrojando un error, y es que efectivamente esto no es un insert into, sino que aquí en lo que es el merge va insert values. Y no se preocupen, estos errores son normales que aparezcan, pero él va a ejecutarse. A ver, ¿qué hicimos hasta el momento? Porque sé que esta cláusula o esta palabra reservada es bastante compleja de entender. ¿Qué hicimos? Creamos, si ustedes recuerdan, una base 1, que es el destino, lo que va a recibir la información. Creamos un using, que es mi fuente desde donde voy a extraer la información. Y creamos una comparación del National ID. ¿Por qué? Porque él va a entrar a mirar. Fuente, listo. ¿Qué información hay? Si ustedes recuerdan en esta fuente, vamos a colocar acá, está la misma información de la fuente, pero vamos a mirarla. Base 2, que es mi fuente, ejecuto, y aquí está. Entonces, cuando él viene a hacer el mapeo de información de origen y destino, como lo habíamos dicho, el análisis, él viene a la fuente y dice, ¿qué tiene mi fuente? Nombre, National ID, birthdate, heredate, y valida estos campos. Estos. ¿Por qué valida estos campos? Porque eso es lo que le estoy diciendo que valide aquí en el on. Si yo quiero que valide más de un campo, por ejemplo, como National ID Number, y crear una especie de llave con el higher date, como se pronuncie, pues puedo hacer lo siguiente: and a.hereDate b es igual a b.hereDate. Para este ejercicio no lo vamos a usar, pero eso se puede realizar. ¿Sí? Entonces él viene, valida estos campos y perfecto. Después se va al destino, valida que tiene de información esa tabla y dice, perfecto, no hay nada nacional. Cuando yo realice esta inserción, pues él va e inserta toda la información porque no encontró nada. ¿Sí? Hizo la comparación entre ambas tablas y no encontró nada. Entonces para eso se usa esta unión. Ahora, aquí le está diciendo, cuando no haya match, es decir, cuando no encuentre coincidencias, que eso es lo que va a pasar, ¿qué debo realizar? Pues un insert values, y de esta manera debe insertarlo. Vamos a ejecutarlo y aquí está. Dice que realizó 12 registros a esa tabla. Si miramos, efectivamente la base 1 ya cuenta con esa información. Pero si fuera un insert into normal, si yo vuelvo a correr la sentencia, él vuelve a insertar las 12, porque yo no tengo nada que esté comparando las tablas. Y esa es la funcionalidad del merge, porque si yo lo vuelvo a correr, se van a dar cuenta que siempre va a decir 0 registros, 0 registros, 0 registros. ¿Por qué? Porque él entra y valida ambas tablas, y voy a hacerlo aquí, base 1, y vamos a hacer un select también de la tabla 1, que sería el destino, para que lo logren ver. A ver, base 1, ejecutamos. Si ustedes se dan cuenta, él lo que hace es lo siguiente: fuente, ¿cuál es mi fuente? Viene y mira el National ID Number y valida después lo que es el destino. Y como todas existen, hay un match, pues él no inserta información. Eso es lo que nosotros le dijimos acá. Cuando no haya match, inserte. Si no, pues él sale y no inserta nada. Por ende, es muy importante el tener en cuenta esta cláusula, pero también no dejar de lado que ella hace un análisis completo de la tabla origen y destino. Y en algún momento puede tener un alto consumo, pues cuando estamos ejecutando el query, ¿sí? Ya dependiendo cuánta información sea y cuánto
mapeo de información tenga, ¿no? Porque valida ambas tablas. Bien, espero haya sido de total agrado este video. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. Siguiendo con las sentencias de inserción, vamos a hablar sobre el bulk insert, el cual es el que me permite a mí importar un archivo con extensión .txt o CSV al servidor y posteriormente insertarlo en una tabla. Para eso nosotros hemos generado aquí un ejercicio, o más bien una tabla de .txt, un archivo, para que lo descargues y así podamos realizar el ejercicio. Importante, este archivo debe estar en el disco local C, en una carpeta que tú crees, colocas ahí el archivo y después generamos la inserción. Pero he dejado abierto el archivo para que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, es importante que sepas el tipo de dato que se va a insertar al servidor. ¿Por qué? Porque no es normal que yo, por ejemplo, inserte un tipo de dato que es entero como varchar. Claramente, cuando esa información esté en el servidor, yo voy a tener que cruzarla en algún momento con otra tabla y realizar operaciones. Ese valor entero que está como varchar, si lo subimos así, pues no va a poder operarse ni realizar algún tipo de operación importante que necesites, como multiplicación, suma y demás, porque se va a comportar como un varchar. Podrías cambiarlo por medio de un cast, sí se puede hacer, pero pues es mejor realizar la importación de la manera adecuada. Y el segundo punto importante es que si tienes este archivo abierto en el momento de hacer la inserción, claramente por medio del bulk insert, pues va a salir un error. Por ende, te aconsejo que lo cierres. Perfecto. Vamos a ir a un query nuevo, vamos a situarnos en la AdventureWorks y vamos a empezar a trabajar. Lo primero es, ya tenemos el origen, que es un archivo .txt, ahora vamos a crear el destino. ¿Cuál es el destino? Una tabla, ya sea física, temporal global, temporal local, como tú desees, donde vamos a insertar esa información. Para efectos de este video vamos a hacerlo en una tabla temporal, ¿sí? Y esa tabla temporal se va a llamar, coloquémosle ejercicio, no mentiras, tabla, pero bien, tabla, ejercicio, bulk. Y claramente esta tabla, que es la que va a servir de destino, debe contar con los mismos campos que tiene la inserción, si lo vamos a hacer así directo. Por ende voy a crear la tabla con los mismos campos que tiene el archivo pues, de Excel, que es ID cliente, que es un tipo de dato entero. Si ustedes se dieron cuenta, no hay letras ni nada por el estilo. Luego de eso es un nombre cliente, por ende vamos a colocar num cliente, que es de tipo varchar, con una extensión que yo le voy a dar de 100 o una longitud. Luego de eso vamos a colocar la fecha de nacimiento, vamos a colocarla así, no hay problema, a ver, de nacimiento de tipo date. Luego de eso el sexo, que es de tipo varchar, y le voy a dar una longitud de 50. Y por último vamos a colocar el campo meses en, aquí me quedó mal algo, sí, escribí mal, varchar, meses en empresa. Y ese era un tipo float. Eso es lo primero que yo voy a realizar. El destino, que es el que va a recaer o va a servir para que tenga esa información. Y ahora sí vamos a crear la sentencia de bulk insert. Por ende, pues su palabra reservada es bulk insert. Aquí lo vamos a hacer estructurado. Después, ¿qué vamos a insertar? O más bien, ¿cuál será mi destino? Mi destino será esta tabla. Por ende, aquí yo le voy a colocar destino para irnos guiando. Luego del bulk insert, así como lo usamos en el merge, recuerda que colocamos un destino y también necesitamos un origen. ¿Cuál es mi origen? Será destinado por medio de un from, que ese origen será claramente la dirección donde él va a ir a traer esa información, ese archivo. Por ende, va entre comillas, simples. ¿Y cuál es la dirección? Pues donde tú lo hayas colocado, el mío está en C, curso SQL2, 10 inserción. Eso es lo que yo voy a copiar y lo voy a colocar entre las comillas simples. Luego de eso, de haber colocado la dirección, como aquí recae el archivo, voy a colocar nuevamente este símbolo y debemos colocar el nombre del archivo con su extensión. Si es .csv, debemos colocar que es .csv, pero como este es .txt,
pues vamos a colocar el archivo .txt. Esa será la inserción, más bien la dirección, ese origen, donde va a ir y a extraer el archivo. Hasta aquí, nada pues fuera de lo común ni nada por el estilo. Pero nosotros podemos indicarle a ese bool insert diferentes filtros, se podría decir, o adicionales, por medio de la palabra reservada, perdón, lo escribí mal, reservada with. Y es que hay muchas formas de subir la información. Si aquí se dan cuenta, yo ya tenía preparado de la documentación directa de Microsoft. Aquí está la palabra reservada que estamos usando y todo esto es lo que yo podría usar para darle, ¿cómo podríamos decirlo? Como otro tipo de manejo a la información que estamos subiendo. Nosotros de toda esta vamos a usar solo una que está por aquí. A ver si la veo así. Last row no es first row. ¿Qué quiere decir? Que desde dónde va a iniciar a realizar esa inserción. Ya les voy a explicar por qué. Pero si en algún momento tienen una necesidad distinta, ¿sí? Como el tipo de información, o bueno, en realidad hay muchos, por ejemplo, si el archivo les sale error, que les genere un archivo .txt con los errores y demás, pues pueden ingresar a la documentación de Microsoft y revisarlo. Ahora bien, yo les estaba diciendo, vamos a colocar esto entre paréntesis, que aquí podíamos indicarle un manejo adicional a esa inserción. Y es que si tú recuerdas aquí cuando nosotros creemos esta tabla, pues él va a crear estos rótulos, ¿sí? Esta estructura, ID cliente, nombre cliente y demás. Y si recuerdas, el archivo .txt también tiene unos encabezados, ¿sí? Si yo realizo la inserción de información sin decirle que empiece desde la segunda columna, va a insertar esos, se podría decir, esos encabezados. Y va a salir un error. ¿Por qué? Porque un encabezado ID cliente lo va a intentar insertar en un int. Y eso claramente es un error. Por ende, yo aquí le puedo decir que first, ¿sí? La primera row sea igual a 2, que empiece desde la segunda fila. Y así estamos totalmente seguros de que va a realizar esa inserción sin ningún problema. Si yo en estos momentos ejecuto este query, va a salir un error y lo vamos a hacer para que te des cuenta. ¿Por qué? Una de las, se podría decir, ¿cómo decirlo? Una de las cosas más importantes a tener en cuenta en una inserción por medio del bulk son las fechas. ¿Por qué? Porque los estados o las fechas que se encuentran en el servidor son de diferente tipo y nos pueden ocasionar errores. Vamos a hacer la inserción para que nos demos cuenta. Hacemos la inserción y efectivamente aquí está el error. Si se dan cuenta, les dice dónde está el error. Aquí dice fecha de nacimiento y es por lo siguiente. Voy a abrir este archivo para ver de qué se trata. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos diciendo que es día, mes, año, ¿sí? Pero en estos momentos el servidor tiene una fecha o un formato de fecha diferente. Por ende, yo debo decirle con qué tipo de formato de fecha vamos a trabajar para evitar estos errores. Y en un curso anterior que yo tenía, a muchas personas les aparecía error en el momento de los formatos. Y es porque dependía, aquí cancelar, y es que dependía más que todo de en ese momento el formato que tuviera el servidor. Vamos a cerrar aquí, eso era para hablarlo, y vamos acá. La manera más sencilla de solucionar este tema es colocar antes, aquí ya creo la tabla, pero antes de colocar la inserción, colocar un set, vamos a setear el valor que actualmente está en el servidor y vamos a decirle que ese date format, el formato de tipo fecha, lo maneje en estos momentos de día, mes y año. Con eso, si nosotros realizamos la inserción, pues nos damos cuenta que no vamos a tener ningún tipo de error en el servidor porque ya está trabajando con el formato que yo le estoy indicando. Si vamos y hacemos un select a la tabla, vemos que ya está la información pues insertada, pero veo más información de la que nosotros teníamos. Eso quiere decir que alcanzó a insertar información, pero en algunas fechas encontró error. Voy a truncar esta tabla para volver a hacer el insert, ¿sí? Y que veamos los campos que son. Truncate table del nombre de la tabla, la truncamos aquí y volvemos a hacer esta ejecución.
aquí están las 10, vamos a mirar que efectivamente estén los 10 y aquí están las 10. Anteriormente se alcanzaron a subir algunas, pues porque hasta que encontró el error fue que nos arrojó la información. Pero así se realiza un insert o un bool insert de manera muy sencilla al servidor. En ocasiones esto claramente el query termina siendo muy largo porque necesitamos realizar diferentes operaciones. Pero la fuente o en sí el corazón del bool insert es este. Desde que tú te aprendas esta estructura no vas a tener ningún problema. Claramente si el archivo tiene un tipo de separadores distintos, aquí es donde debes buscar para colocar esa información, ¿sí? Porque si yo voy a colocar más de uno, pues lo separo con una coma y coloco la siguiente, pues, condición. Bien, este ha sido el video del bool insert, espero hayas aprendido, te espero en el próximo video y que tengas un feliz día, que estés. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre las actualizaciones que se generan o se llevan a cabo sobre una tabla. Y esas actualizaciones, bueno, tabla o vista, esas actualizaciones se realizan por medio de la palabra reservada update. ¿Sí? Y pues para dar una breve descripción, como ya lo había dicho, pues es una sentencia o palabra que se utiliza para registrar o actualizar más bien registros existentes en una tabla o vista. ¿Por qué existentes? Es más que claro que si ese registro no existe, pues lo que debemos hacer es un insert into, más no un update, ¿sí? Pues porque el registro no existiría, no es nada lógico realizar un update. Pero pues el update sí me permite validar esos registros que se encuentran activos en la tabla y posteriormente a ellos pues modificarlos de acuerdo a la solicitud o al requerimiento. Para eso lo que vamos a realizar es un nuevo query, nos vamos a dirigir a lo que es la AdventureWorks como habíamos trabajado. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos en videos anteriores realizado una tabla, a ver, por acá está, que es ejemplo. Y esa tabla ejemplo tenía cierta información. Si ustedes ya tienen esa tabla, la verdad, nosotros habíamos creado esa tabla de la copia de la person.person, ¿sí? Si ustedes la tienen, perfecto, no hay que borrarla ni eliminarla ni nada. Pero para las personas que tal vez no lo tengan, se realiza de la siguiente manera, como lo habíamos hecho anteriormente. La voy a eliminar, pues para crearla de cero. Y lo que nosotros habíamos dicho es que eso es una copia, esa tabla es una copia de la person.person. Ahora si nosotros miramos aquí, efectivamente está la person.person. Y lo único que vamos a hacer, como esa tabla no existe, pues lo que vamos a hacer es la creación por medio de una inserción. Eso ya también pues lo habíamos visto. Tabla ejemplo. Eso es para crear una tabla. Claramente no vamos a modificar la person.person porque son tablas pues que son de la base de datos. Y aquí ya está creada. Aquí la vamos a quitar esto por aquí y si hacemos la selección de información pues vamos a ver que es simplemente una copia. A ver, ejecutamos y aquí está. Ahora bien, para poder realizar este ejercicio pues vamos a hacer como si nos solicitaran algo en el trabajo. Y esa solicitud habla de modificar el estado de una columna que se llama la person type. Si ustedes recuerdan, es esta. Si no saben de qué se trata la columna, acuérdense que pueden ir a la estructura de tabla. Y la person type debemos cambiarla a SP. Es decir, que si tú quieres, puedes ir escribiendo ahí las solicitudes entonces de la tabla o más bien de la columna person type que se modifique todo a la SP. ¿Sí? Esa es como la palabra que se va a cambiar porque si ves ahí EM y bueno, hay muchos más. Para los empleados que tengan en su Business Entity ID, que es esta columna también, entonces ese sería el segundo requerimiento o esa condición, ¿no? Más bien, para los Business Entity ID con valores iguales a 2,701,1699. ¿Sí? Perfecto. Esa es la solicitud. Entonces, si tú tienes una solicitud de estas, pues debes primero mirar qué es lo que verdaderamente están pidiendo. Ellos te están diciendo que cambies el person type a SP, ¿sí? Para los valores o para los usuarios o para los clientes o lo que tú desees, ya depende, como digo, de la solicitud, que cuenten con el Business Entity 271 y 1699.
Por ende, lo primero que yo voy a realizar es filtrar mi tabla por medio de estos valores, ¿sí? Que es el a.businessEntity, que sea igual, y para eso, como son varios valores que aplican a esa misma columna, vamos a colocar un in, y quiere decir que son los valores 2,701,1699 y ejecutamos. Estos serán los valores que nosotros vamos a modificar o en los cuales vamos a realizar ese update, ¿sí? Primero los identifico, claramente necesito saber dónde se encuentran y por eso hago la selección de información. Y después de que yo los tengo identificados, si veo sus person type, pues son de diferentes clasificaciones. Como les había dicho, si ustedes pueden y desean mirar person type, pues hace referencia a una, se podría decir, descripción. Y bien, como debemos cambiar esos tres valores, ya los tenemos identificados, pues ahora sí vamos a hacer esa actualización de información por medio de la palabra reservada update. Y después de la palabra reservada va a ir la tabla en la cual vamos a realizar la modificación. Por ende, irá la tabla ejemplo. Posterior a esto, nosotros debemos colocar los valores que se van a modificar, o más bien la columna que se va a modificar. Y en este caso nosotros vamos a modificar la person.type, ¿sí? Ese es el valor que vamos a modificar, pero pues entonces miren, update, seguido de la tabla, seguido de set, porque voy a setear una información, person type, que sea igual al valor que yo le vaya a decir. Como nos dijeron que colocara SP, pues ese es el valor que va a venir a setear en esto. Pero si yo en estos momentos quisiera modificarlo de esta manera, debo pensar si está bien. ¿Por qué? Porque yo lo único que necesito modificar es esta misma condición, ¿sí? No necesito que se modifiquen todos los person type. A mí me están diciendo que sean el 2, el 701 y el 1699. Por ende, la cláusula update también permite generar ese proceso de where, que es el proceso de filtro. Y aquí lo vamos a hacer. Where, cuándo, ¿sí? ¿Qué valores son los que van a cambiar? Es esta misma, pero lo vamos a realizar cuando Business Entity ID in también lo puede usar normal, él se comporta de la misma manera y vamos a copiar aquí y lo vamos a pegar. Ahora, esta es la cláusula de actualización, le estoy diciendo que me modifique la tabla ejemplo, setee el person type a SP cuando Business Entity ID pues sea igual a 2, 701 y 1699. Aquí hay algo muy importante y es que yo también podría colocar un subquery y yo sé que en ocasiones ya habíamos visto lo que son los subqueries, pero yo puedo usar los subqueries aquí también. Yo podría abrir, cerrar y pues dependiendo la necesidad puedo crear un subquery, ¿sí? Que sería ese valor de referencia o de filtro para la actualización. En este caso pues no es necesario, yo le puedo dar los valores, pero imagínate que fueran muchísimos más valores y que yo no los pudiera colocar así simplemente, pues como lo estamos haciendo en estos momentos, que son tres valores, sino que fueran más y que se deban hallar. Allí es donde podemos usar un subquery. Y bien, lo que vamos a hacer es una actualización o una ejecución de este query. Dice que tres se han actualizado o se han efectuado. Y aquí venimos a hacer la selección de información y vemos que efectivamente ese valor de person type ha cambiado a SP. ¿Sí? Es decir, que en estos momentos la actualización de información ha quedado sin ningún problema. Es importante que siempre que realices una labor de actualización, pues pienses bien qué es lo que voy a actualizar. Y yo por eso siempre realizo antes de eso una selección de lo que efectivamente necesito actualizar, porque así sé cuántas filas son las que van a sufrir ese efecto de actualización. Y si te habías dado cuenta, pues son tres las mismas que se actualizaron. Es decir, que es una buena práctica que deberías llevar a cabo. Y bien, esto fue todo por el video de update. Espero haya sido claro y que tengas un feliz día. Nos vemos. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En este video hablaremos sobre un tema bastante interesante y es el tema de las subconsultas o subqueries. Un tema que en ocasiones nos hace dar dolor de cabeza porque en realidad es algo complejo al inicio. Pero cada vez que lo vamos trabajando más se van a dar cuenta su gran utilidad sobre la base de datos y que pues bien, en ocasiones sí o sí tendríamos que usarlos. Ahora bien, ¿qué es el tema de las subconsultas?
Se dice en el dialecto de Microsoft que un subquery o subconsulta es específicamente, una consulta interna. Por otro lado, para la consulta que tiene dicho subquery, se determina que es una consulta externa, ¿sí? Así hablando como en el dialecto de lo que es Microsoft. Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta, pero en estos momentos hablaremos de uno principal y es que las subconsultas pueden ser usadas en lo que es el where, update y delete, ¿sí? Es decir, allí tú puedes hacer uso de las subconsultas para poder realizar, por ejemplo, un proceso de actualización, de eliminación o un filtro por medio de la palabra reservada where. Y otro aspecto importante es que tú solo puedes usar el order by en un subquery si en esa selección de información estás usando la palabra reservada top. De lo contrario, saldría un error. Igual ya lo vamos a ver. En este acercamiento lo que vamos a hacer es algo muy fácil para poder entender lo que es una subconsulta, ¿sí? Su razón de ser, el por qué existe. Pero ya en un video posterior y hablando de otros temas distintos, trabajaremos con las subconsultas, ¿sí? Así podrás tú entender un poco mejor pues cómo se usa. Ahora bien, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo query, vamos a abrir la AdventureWorks y vamos a hacer una selección simple de información a la tabla person.person. Aquí algo importante, hay personas que ya pues llevan muchos años trabajando con lo que es SQL Server, Transact y demás, que pueden realizar las subconsultas desde el query externo, ¿sí? Desde la consulta externa. La verdad es que para mí es un poco complejo el realizarlo así. Por ende, yo siempre realizo las subconsultas o todo el query. Cuando necesito una subconsulta, pues empiezo por la interna, ¿sí? Por la subconsulta o el subquery. Pues son maneras de trabajar. Yo diría que en algún momento, cuando trabajemos mucho más con este tema, pueda que las lleguemos a sacar así. Pero por orden, yo diría que es mejor trabajarla desde una subconsulta. Ahora bien, para poder entender lo que es la esencia de un subquery, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordarte que cuando nosotros colocamos un select asterisco from, esta es mi fuente de información, ¿sí? De aquí es de donde voy a abstraer toda la información que yo necesite, a seleccionar y demás. Por ende, yo aquí voy a colocar que esta es mi fuente, ¿sí? Ese from que yo voy a trabajar. Ya van a ver por qué. Y ahora bien, si ustedes se dan cuenta, tenemos 19.972 registros. Y en una solicitud que se nos hizo, se dice que solo necesitamos 4 columnas, pues de todas estas columnas que tenemos. Y esas columnas serán la a.business_entity, será la a.first_name, será la a.middle_name y será la a.last_name. Ahora bien, también se nos dice que nosotros coloquemos un filtro de información y eso será por la palabra reservada a cuando la a.personType sea igual a em. Por ende, hacemos el filtro de la siguiente manera. Hasta ahí, todo normal. Lo hemos trabajado como hemos venido haciéndolo sin problema. Ejecutamos la consulta y de 19.972, si no estoy mal, ese es el número total, pues quedaron 273 registros. Y como habíamos dicho, vamos a usar una subconsulta muy fácil de entenderla porque no quiero que nos enredemos y es la siguiente. Aquí, esto que acabamos de nosotros crear es nuestra subconsulta. ¿Por qué? Porque digamos que yo solo quiero trabajar con este pedazo de código, no quiero trabajar con toda la información que tenía la consulta anterior, que eran 19.000 registros, sino que solo quiero trabajar con 273. Por ende, lo que yo debo realizar para crear una subconsulta es hacer un primer select, que sería ese consulta externa, select asterisco, from, y aquí es donde yo les estaba diciendo que este es mi nuevo from. Por ende, yo voy a correr esto un poco para acá y decirles que ya no estoy usando una tabla como tal, sino estoy realizando un query para poder obtener esa información. Por ende, este será mi nuevo from, este será mi nueva fuente. Y al terminar, eso se realiza por medio de unos paréntesis. Si ven aquí, abrí el paréntesis y aquí yo cierro el paréntesis y debo colocarle un alias.
acá sí es indispensable el uso del alias, porque como te puedes dar cuenta en estos momentos, si nosotros ejecutamos, pues dice que la sintaxis es incorrecta. Yo debo asignarle un alias y se lo voy a ejecutar, se lo voy a colocar, lo ejecuto y efectivamente aquí está. Si ves, ya son los 273 registros y únicamente las 4. Si nosotros vemos en la person.person hay muchas más columnas, pero como en el subquery ya están estas 4, yo solo desde el select o desde la consulta externa solo puedo acceder a esas 4 columnas y al filtro que esté, nada más. Por ende, se habla que es un subquery y es que es mi nueva fuente la que estoy utilizando. Ahora bien, en la descripción que nosotros dimos al inicio dijimos que no podíamos usar un order by. Y es que efectivamente si yo no uso el top, no puedo hacer uso del order by. Vamos a decir que, por ejemplo, quisiéramos el business entity ordenarlo. Ejecutamos y aunque no sale ningún tipo de error aquí en la sintaxis, lo que sí sale es un error diciendo que no estamos usando un top. Por ende, es importante que sepas que no se puede realizar. En el próximo video veremos cómo podemos ordenar en un subquery, pero usando algo diferente. ¿De acuerdo? Porque como lo había dicho anteriormente, lo que debemos entender es que es una nueva fuente por medio de una consulta interna de lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, habíamos dicho que nosotros no solo, vamos a ejecutar para quitar ese error, que nosotros no solo podíamos utilizar la subconsulta en un from, sino que también podíamos usarla en un where. Por ende, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a hacer una selección de información de lo que es la person.person para hacer el siguiente ejemplo. As a. Este es la selección. Aquí está. Perfecto. Y ahora lo que nosotros necesitamos hacer es en un filtro, vamos a filtrar la información, pero dependiendo de otra tabla. Aquí puede que te confundas un poco, pero ya vas a ver lo que vamos a realizar. La person.person tiene información, y vamos a ir aquí, tiene información de empleados, proveedores, clientes, y pues de más información que está en la base de datos. Y en la tabla business, disculpen, sales.salesperson, que está por acá abajo, vamos a buscarla, aquí está, y en esta tabla pues trae representantes de venta. Por ende, y eso quiere decir que en esta tabla debe haber, o esta tabla principal debe contener los otros que están en la tabla sales.salesperson. Y yo lo que quiero es traer un filtro para los que están en esa sales.salesperson. Vamos a hacerle una selección de información para que vean de lo que estamos hablando. Por favor, no se me vayan a perder. Sé que es un poco confuso, pero ya lo vamos a hablar un poco más despacio. Esto es el sales.salesperson. Si ustedes se dan cuenta, tiene un Business Entity ID y hay 17 registros. Quiere decir que en esta person.person esos 17 registros están inmersos y yo, digamos que por determinado requerimiento, necesito filtrar esos 17 en la tabla de arriba. Imagínate realizar lo siguiente. Vamos a ver lo dispendioso que sería el realizarlo de manera manual. A punto Business Entity ID cuando contengan los valores 274, 275, 276. Tendríamos que colocar todos estos números. En esta ocasión 17, pero recuerda o pensemos más bien que fueran 1000. Sería algo complejo, ¿verdad? Por ende, en la selección o más bien en ese filtro que nosotros realizamos podemos crear un subquery que nos halle este valor y es lo que vamos a realizar. Vamos a quitar esto aquí y vamos a hacer lo siguiente. Como lo que yo necesito es comparar el Business Entity ID de la tabla person.person con la tabla sales.salesperson y colocarle ese filtro, lo que yo puedo realizar es lo siguiente. Select, aquí vamos a colocar por el momento el asterisco from de la tabla sales.salesperson. A ver, por aquí está, .salesperson, perfecto. Y hasta ahí, perfecto. Y aquí vamos a decir que solo necesito el Business Entity ID. Vamos a eliminar esto por acá. Y aquí, esta es mi subconsulta trabajando en un where, en un filtro de información.
¿Y por qué coloco la palabra in? Pues claramente son varios valores. Si yo coloco un igual, sería un solo valor que yo estoy ejecutando o que estoy comparando. Pero en esta ocasión son varios, si ustedes se dan cuenta, son 17, por ende es más que claro que usa la palabra reservada in. Y si yo ejecuto esta selección de información, veré que efectivamente solo me está filtrando 17 registros porque son los parámetros que están en el where. Si yo acá ejecuto, se verán reflejados los 17 registros del Business Entity ID, pero de la tabla sales.person. Si en algún momento tienes, por ejemplo, una columna que vas a llevar así como la estamos trabajando y tiene valores duplicados, lo mismo, también podrías tú usar el distinct o el group by, pero en esta ocasión es mejor trabajar lo que es el distinct porque está en una subconsulta. Bien, este es un claro ejemplo de que yo puedo usar subconsultas en un where y así podría usarlo en un update o en un delete. Importante decir que yo puedo llegar a esta misma solución generando un inner join, por si alguna persona dijo, bueno, pero yo lo puedo hacer con un inner join. Claro que lo podemos hacer. Y es más, con el inner join yo puedo traer información de la tabla sales.salesperson. En esta ocasión yo no podría traer información de esta sales.salesperson porque es más que claro que lo único que estoy haciendo es colocando un filtro de información, más no estoy uniendo dos tablas para poder traer información de una segunda tabla. Eso que lo tengamos muy en claro. Sino que se realizó así porque, pues, para el ejercicio era bueno realizarlo de esta manera. Bien, este es el primer acercamiento a lo que son las subconsultas. Espero que en el próximo video quede un poco más entendido lo que se puede llegar a realizar por medio de ellas. Te veo en el próximo video y que tengas un feliz día. Hasta luego. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre el row number y el first value, las cuales son funciones que permiten realizar particiones y ordenamientos sobre un conjunto de filas. Se van a dar cuenta en ocasiones que estas palabras reservadas los van a sacar de apuros y ya vamos a ver algunos ejemplos para que se den cuenta cómo se puede utilizar. Para eso vamos a abrir un nuevo query. Vamos a situarnos en la Adventure Works y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar un select seguido de mi nombre con un alias que le voy a colocar que es nombre. Ustedes pueden colocar claramente el nombre que deseen y seguido de un union all. Esto lo voy a pegar 3 veces. Aquí, no cogí el union all, pero perfecto. Voy a volver a copiarlo. 1, 2, 3 y luego voy a colocar un segundo nombre, el cual será Alex y aquí nuevamente Alex. A ver, Alex con este union all lo vamos a eliminar. Ejecutamos y esto es lo que tenemos en nuestra consulta. Aquí ya habíamos hablado sobre lo que es los subqueries o subconsultas. Voy a encerrar esta información en una subconsulta para que esa sea mi fuente, mi source. Ya como había mencionado, habíamos hablado sobre esto, que debe llevar un alias as a. Y perfecto. Ejecuto y ahí está. Aquí vamos a usar la palabra reservada row number para generar una partición sobre la columna nombre, porque lo que estoy buscando es que me saque una columna adicional diciéndome cuántos Iván hay. 1, 2, 3. Es decir, debe aparecer una columna que diga 1, 2, 3. Y aquí automáticamente él se dé cuenta que es un valor diferente a Iván, pues me cambie e inicie de nuevo 1 y 2. Se podría decir que es un contador. ¿Sí? Así lo podemos llamar en esta ocasión para poder entender lo que está haciendo. Ahora bien, vamos a usarlo. Row, raya al piso, number, seguido abro y cierro, palabra over, abro y cierro nuevamente. Así en estos momentos no me arroje ningún error de sintaxis. Cuando lo ejecute me va a decir que él está esperando más información en esta apertura y cierre pues de paréntesis. Y es que allí es donde nosotros debemos indicarle por dónde debe particionar y dónde debe ordenar. Y la palabra reservada de partición es partition by. Le voy a decir que particione por a.nombre. Habíamos dicho que Iván, Iván, Iván están en la columna nombre, por ende esa será la columna que debe particionar.
Y posterior voy a colocarle order by, que me ordene esa misma columna. No tenemos más columnas, que me la ordene. Le voy a asignar un alias. Bien, si en este momento lo ejecuto, simplemente vamos a ver una columna con números, porque en mi query o en mi selección externa no le estoy diciendo que me coloque el nombre. Por ende, yo aquí voy a poner coma a.nombre. Ahora sí, ejecutamos. Y bien, aquí está. Aquí nombre no, vamos a colocarle más bien contador. Ejecutamos y de nuevo aquí estamos. ¿Qué está realizando? Yo le dije que particionara por la columna a.nombre y eso es lo que realizó. 1, 2 y 1, 2, 3 porque hay 3 valores de Iván. ¿Sí? Eso fue lo que realizó y en esencia eso es lo que realiza la palabra reservada row number. Particiona dependiendo de una columna que yo le diga y un ordenamiento. Yo puedo colocar, por ejemplo, yo puedo obviar esto, puedo quitarlo y lo ejecuto, pero no es lo que estamos buscando, porque él simplemente está colocando una secuencia de números, no está particionando. Pero en ocasiones se utiliza como lo habíamos colocado anteriormente, solo con el order by. Ya vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se realiza. En esencia, esto es lo que se usa para un row number, ¿sí? Esa es la partición que se suele usar. Pero, como les decía, en ocasiones el order by se usa solo en ese paréntesis. Y aquí viene un ejemplo para poder también entender cómo se usa en esa ocasión. Aquí lo primero que me interesa es que ustedes entiendan que yo puedo particionar, ¿sí? Por medio de una columna y que me muestre los valores que hay pues de manera particionada. Vamos a volver a ejecutar para que lo vean. 1, 2 e inicia nuevamente ese contador 1, 2, 3. Eso era lo principal que necesitaba que ustedes entendieran y comprendieran. Vamos aquí a separar esta información y ahora sí vamos a leer un enunciado que es el ejercicio que tenemos para entender mucho mejor lo que es el row number y también el first value. Si ustedes desean pueden tomar nota de lo que se necesita. Se requiere el Business Entity ID con la mayor cantidad de ventas del año pasado en un único valor. ¿Sí? Aquí importante, solo necesitamos un valor. Bien, para esto, para este ejercicio, lo que vamos a realizar es lo siguiente, una selección de información de nuestra tabla sales.salesperson. Vamos a asignarle un alias, ejecutamos y vemos que esto es lo que contiene un business entity y una columna que se llama sales yesterday, es decir, ventas del año pasado. Bien, el enunciado, vuelvo y lo repito para que si quieres tomes notas o coloques ahí lo principal que se requiere, el business entity con la mayor cantidad de ventas pues de esa columna del año pasado y en un único valor. Vamos a empezar a construir nuestro query de acuerdo a la solicitud. A punto Business Entity ID, ¿sí? Porque dicen que es el Business Entity ID acompañado del valor mayor de A.Sales Yesterday. Y si yo ejecuto en estos momentos, pues me daré cuenta que efectivamente me está trayendo el Business Entity y el Sales Yesterday. Pero yo no veo cuál es el valor mayor, ¿sí? Por ende, yo voy a realizar un ordenamiento. Hasta el momento tú dirías que el ordenamiento lo podemos realizar de esta manera. Sales yesterday, porque es lo que hemos visto y aprendido pues hasta el momento. Y aquí descendente, a ver. Descendente. Ejecutamos y este es el primer valor y es el valor que yo estoy buscando, pero toda la demás información yo debo obviarla, no me sirve porque la consulta o el requerimiento dice que es un único valor y es este. Este es el ordenamiento que hemos aprendido hasta el momento, pero por medio del row number habíamos hablado que se puede realizar una partición y un ordenamiento de un conjunto de filas. Por ende, vamos a realizarlo por medio del row number. Aquí vamos a realizar nuestro row number. A ver, permítame por favor. Y aquí está. Palabra reservada, row number, abrimos y cerramos, over, abrimos y cerramos. Y habíamos hablado que yo puedo usar ese ordenamiento desde aquí, order by a.sales yesterday. Y aquí voy a colocar un contador. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está, perfecto. Aquí también debo colocarlo que me filtre, más bien que me ordene esa información por descendente.
Y bien, ¿qué él está realizando? Él está asignándole un valor de contador al Business Entity ID y al Sales Yesterday. Así hasta el número 17, que sería este mismo valor. Pero yo ya se lo estoy asignando, disculpen, yo ya se lo estoy asignando al query. Por ende, en estos momentos, si yo requiero filtrar esa información, es decir, que solo me filtre por este contador, pues lo puedo realizar por medio de un subquery, ¿sí? Ya este sería mi query interno y ahora lo que vamos a realizar es un query externo. Esta es la forma más usual de usar este row number. ¿Por qué? Si ustedes piensan que yo podría utilizar este para decir así, hallar este row number y colocar un filtro en el where, pues lastimosamente no lo podemos realizar, se van a dar cuenta. Voy a colocar esto y digamos que yo deseo filtrar el número 1, siempre el 1, porque como lo ordenamos descendente, siempre el mayor valor, así nos actualice en la tabla, pues será el 1. Si yo coloco es igual a 1 y ejecuto, así nos salga error, pues él nos dice que efectivamente esa función solo la podemos usar en lo que es el select y el order. Por ende, esta la descartamos, no se puede realizar. Ejecutamos nuevamente y ahora sí incluimos esto en lo que es un subquery. Select asterisco from, abrimos aquí, vamos a pasar aquí, pasamos por acá, as a. Esta es mi fuente de datos, normal, es la misma información, pero ahora sí, este valor que nosotros tenemos como row number, que le pusimos contador, ya es una columna física porque está en mi fuente, es como si fuera una tabla nueva, a.contador, que sea igual a 1. Ejecutamos y vemos que efectivamente ya es lo que nos solicitó desde un inicio la persona o el área o demás, que decía que necesitaba el Business Entity ID con la mayor cantidad de ventas del año pasado. Y eso es lo que está realizando. Si yo no quiero que aparezca el contador, pues claramente puedo colocar a.businessentity seguido de lo que es a.sales yesterday. Ejecutamos y aquí está. No importa cuántas veces actualicen la tabla ingresando, por ejemplo, un nuevo Business Entity que tenga mayor sales, él siempre que ejecute la sentencia va a ordenarlo y va a traer la información de la misma manera. Ahora bien, en el inicio del video hablamos que también había un first value. Y es que yo también puedo hallar ese valor de una manera distinta. Pero para mí, la forma más adecuada de realizarlo es esta, pero les voy a enseñar de la otra manera por si en algún momento lo requieren o desean usarlo. Y es que el mismo enunciado, pero lo vamos a sacar de una manera diferente, como lo decía. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Select asterisco from. Esta es mi tabla. Ejecutamos y aquí está. Este lo vamos a hacer un poco, pues no más rápido, sino, aquí se está agotando la batería, no más rápido, sino para entender que el first value es la encargada de retornar el primer valor de un conjunto ordenado de valores. Por ende, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar de una vez la palabra first value, seguido de esta palabra, siempre deberemos colocar la columna que yo deseo que haya ese primer valor. Y claramente es la a.businessEntityID. a.businessEntityID. La palabra over. Y no sé si ustedes se dan cuenta, no es muy diferente a lo que hicimos arriba. Order by a.sales yesterday. Vamos a pasarla acá. Control C. Control V y vamos a asignarle as contador también. A ver, ¿cuál es over? Este over lo escribí con B larga, no puede ser. Ejecutamos y hasta aquí normal, yo no le he dicho que me coloque más columnas, pero si se dan cuenta le está colocando 276. ¿Por qué? Porque ese valor a punto, quiero que lo vean aquí, a punto business entity ID, a punto sales yesterday. Ejecutamos y ese valor, el 276, es mi primer valor, es el mismo que hallamos en la parte de arriba. Vamos a ejecutarlo para que ustedes lo logren ver. A ver. Si
Si ustedes recuerdan, es 276, pero toda la columna sale con 276 porque él está encargada de retornar el primer valor de un conjunto ordenado de valores. Ahora bien, yo lo que puedo realizar es de esta consulta pasarla a un subquery, pero en el where, para hacerlo algo diferente, ¿no? Select asterisco from, voy a colocar nuevamente esta tabla, control C y control V, cuando, y aquí le voy a colocar que a.businessEntityId sea igual a esta subconsulta. Aquí pasamos y aquí está. Cuando la subconsulta está en el where, no es necesario que nosotros coloquemos el alias. Ejecutamos. A ver, me dice with no exist. A ver, entendemos. A ver, miramos que está. Ah, bueno, claro. Yo le coloqué, este es un error muy común, le estoy colocando todo esto y yo no necesito todo esto. ¿Sí? Solo le estoy diciendo que sea igual a un valor y le voy a colocar acá el distinct. Ejecutamos. Y aquí está, perfecto. Ya me está trayendo solo la columna que yo necesito. Y si deseo hallar, pues sería a.businessEntity seguido de a.salesYesterday. Ejecutamos nuevamente. Y aquí está, llegamos al mismo query que habíamos trabajado en la parte principal, pero como les digo, para mí es más fácil usarlo con el row number, me parece una manera más sencilla de hacerlo, pero que también entiendan que se puede utilizar con el first value encargado pues de retornar el primer valor de un conjunto ordenado de datos. Bien, si ustedes desean, vamos a realizar más ejercicios para poder comprender el uso del first value y el row number. Espero haya sido de tu agrado este video. Nos vemos en el próximo y que estés muy bien. Hasta luego. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. Bien, pues siguiendo con la misma tónica que venimos trabajando, en este video nos corresponde ver algo muy interesante y no es que lo demás no sea interesante, sino que en realidad esto nos va a ayudar a entender un poco más cómo está estructurado lo que es SQL Server. Y es que en este video veremos todo lo relacionado a esquemas. Bueno, lo principal, ¿sí? Porque en realidad decir todo sería adentrarnos y tendríamos que hacer aproximadamente unos 5 o 6 videos para poder adentrarnos un poco más. Pero sí veremos lo primordial de los esquemas. ¿Y qué es un esquema? Un esquema lo podemos trabajar o decir que es un contenedor con un nombre de objetos de datos. Sí, es algo que yo le doy un nombre y que contiene mucha información o muchos objetos. Esa es la abreviatura o ese más bien es el párrafo que nos da como tal Microsoft para poder entender qué es un esquema. Ya vamos a verlo un poco más fácil por medio del Object Explorer, pero sí el decirte que es una especie de contenedor con nombres de objetos de datos. ¿Sí? Eso es como lo primordial. Y adicional decirte que los esquemas que están incorporados en SQL Server